Bienvenidos a este video donde estudiaremos un circuito para darle movimiento a un motor hidráulico bidireccional. El circuito que vamos a estudiar es el que tenemos en esta imagen. Primero vamos a revisar los diferentes componentes que encontramos en este circuito y luego pasaremos a revisar su funcionamiento. Los componentes necesarios para implementar este circuito son los siguientes. En primer lugar tenemos el motor bidireccional, también conocido como motor reversible. Recibe este nombre ya que este motor está en la capacidad de girar en ambos sentidos, tanto en sentido horario como en sentido antihorario. El segundo elemento que necesitamos es la bomba hidráulica, la cual se encarga de suministrar el fluido hidráulico presurizado al motor para poder producir su movimiento, y también para que éste desarrolle el torque suficiente para mover la carga añadida a su eje. Tanto el motor como la bomba pueden ser de desplazamiento fijo o desplazamiento variable dependiendo de cómo deseemos la aplicación de nuestro circuito y dependiendo de cómo queramos que sea la potencia, el torque y la velocidad en nuestro circuito. Por ejemplo, en el caso en el que la bomba fuera fija, como tenemos acá, y el motor fuera fijo, como tenemos acá, entonces tendríamos que la potencia, el torque y la velocidad serían constantes. Por otro lado, si la bomba fuera de desplazamiento variable y el motor fuera de desplazamiento fijo, entonces tendríamos una potencia variable, un torque constante y una velocidad variable. Por otro lado, si la bomba fuera de desplazamiento fijo y el motor fuera variable, tendríamos potencia constante, torque variable y velocidad variable. Y por último, en el caso en el que ambos fueran de desplazamiento variable, entonces tendríamos los tres parámetros variables: potencia, torque y velocidad. Viendo el circuito y reconociendo estos dos componentes, motor y bomba, podemos ver que se trata de una transmisión hidrostática, que en este caso sería de lazo abierto, ya que tenemos el flujo interrumpido por la presencia del tanque hidráulico. Si desean revisar más acerca de las transmisiones hidrostáticas, también conocidas como hidrotransmisiones, y ver esto de lazo abierto o de lazo cerrado, y ver también lo que sucede cuando tenemos bombas con desplazamiento fijo o desplazamiento variable en conjunto con motores con desplazamiento fijo o con desplazamiento variable, les recomiendo revisar los videos de transmisiones hidrostáticas que tenemos aquí en el canal. Se los voy a dejar por aquí en una tarjeta y también en la parte de abajo en la descripción de este video. Aquí vamos a continuar con la revisión del circuito. La bomba posee su puerto de succión conectado a tanque. Y continuando por aquí en la línea de descarga de la bomba, vamos a encontrar el siguiente componente del circuito, que es la válvula de seguridad. Esta válvula se encarga de establecer la máxima presión del circuito y por lo tanto va a determinar el máximo torque que puede dar el motor y la máxima carga que éste puede mover. Si continuamos por aquí por la línea de descarga de la bomba, vamos a encontrar la válvula direccional. En este caso es una válvula direccional de 4 vías y 3 posiciones. Puerto P conectado a la descarga de la bomba, puerto T conectado a tanque y puertos A y B conectados a los dos terminales, a los dos puertos del motor. El accionamiento de esta válvula direccional puede ser cualquiera, depende de cómo queramos construir el circuito. Aquí en este caso tenemos accionamiento eléctrico por solenoide y centrado por resortes. Algo muy importante de esta válvula direccional es el centro. Se recomienda que en esa posición central los puertos A y B estén bloqueados. Entonces esto nos lleva a que los centros preferidos son el centro cerrado, en el cual todos los puertos quedarían bloqueados,
o el centro tándem como tenemos aquí en la imagen, en la cual los puertos A y B quedan bloqueados y el puerto P queda conectado con el puerto T. Entre el puerto A de la válvula y este puerto del motor, y entre el puerto B de la válvula y este otro puerto del motor, vamos a encontrar 4 válvulas antirretorno. Tenemos 2 en la parte inferior y 2 en la parte superior. Esta válvula se encuentra dispuesta de modo que permite el flujo de derecha a izquierda y lo bloquea en el sentido contrario. Esta está dispuesta de modo que permite el flujo de izquierda a derecha y lo bloquea en el sentido contrario. Y estas 2 de la parte superior estarían al revés que las 2 de la parte inferior, donde tenemos que esta permite el flujo de izquierda a derecha, lo bloquea en el sentido contrario, y esta permite el flujo de derecha a izquierda, bloqueándolo en el sentido contrario. Estas 2 válvulas antirretorno de la parte inferior son conocidas como válvulas de reabastecimiento, y las 2 de la parte superior son las válvulas antirretorno para acceder a la función de frenado del motor. De este modo tenemos que esta válvula de control de presión que se encuentra aquí sería la válvula de frenado. De su símbolo podemos ver que es una válvula normalmente cerrada y posee pilotaje interno. A continuación pasaremos a revisar el funcionamiento del circuito teniendo en cuenta los diferentes estados que puede adoptar la válvula direccional. La primera situación que vamos a considerar es cuando la válvula direccional se encuentra centrada. El tipo de centro de la válvula direccional depende de la aplicación de nuestro circuito y también depende de si hay o no otros elementos en el circuito, como por ejemplo otros actuadores, cilindros o motores. Se prefiere que el tipo de centro tenga los puertos A y B bloqueados. Es por esto que decimos que se prefiere un centro de tipo tándem o un centro cerrado. A continuación, vamos a revisar estos 2 tipos de centro con el circuito del motor hidráulico. En primer lugar, tenemos acá el circuito con una válvula direccional con centro tipo tándem. Puerto P conectado con el puerto T. Aquí tendríamos lo siguiente. La bomba toma el fluido hidráulico del tanque, lo presuriza y lo envía por esta línea. Al llegar a este punto puede tomar 2 caminos, hacia la válvula de seguridad o hacia la válvula direccional. Como la válvula de seguridad es normalmente cerrada, entonces el flujo tomará el camino hacia la válvula direccional, lo que lo llevaría hasta el tanque. De este modo podemos decir que la bomba estaría siendo descargada a tanque. Si analizamos cuál es la presión que tiene que desarrollar la bomba para mandar su flujo a tanque a través de este centro tipo tándem, pues tendríamos que esa presión es una presión nula, es una presión muy pequeña, ya que únicamente serían las pérdidas en esta tubería, más las pérdidas por el paso en la direccional, más las pérdidas en este otro tramo de tubería. Esas pérdidas serían muy pequeñas, por lo tanto consideramos que son aproximadamente cero, son despreciables. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de que la bomba se encuentra descargada a presión reducida. Está siendo descargada a una presión muy pequeña. ¿Cuál es la ventaja de tener en este circuito un centro tipo tándem? Pues que nos permite hacer un ahorro de potencia y por lo tanto un ahorro de energía en momentos donde no queremos que se mueva el motor, ya que en este caso la bomba se descargaría a una presión reducida, la potencia consumida por la bomba sería igual a la presión por el caudal. Como la presión es muy pequeña, entonces la potencia consumida por la bomba es muy pequeña, lo que representa un ahorro de energía en esos periodos de inactividad. Por otro lado, tenemos el centro cerrado. Aquí tenemos el mismo circuito,
pero con una válvula direccional de centro cerrado. ¿Qué pasaría con esto? La bomba toma el fluido del tanque, lo presuriza y lo envía por esta línea. Al llegar a este punto tiene dos caminos: continuar hacia la válvula direccional o pasar hacia la válvula de seguridad. Hacia la válvula direccional tenemos puerto P bloqueado, por lo tanto no podría continuar por este camino. Y la válvula de seguridad es normalmente cerrada, o sea que tampoco puede venir por este camino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la bomba va a empezar a aumentar y aumentar su presión, y ese aumento va a continuar hasta que se alcanza el ajuste de la válvula de seguridad, y en ese momento la válvula se abriría, permitiendo que el fluido de la bomba sea descargado a tanque a través de la válvula de seguridad. Si analizamos cuál sería la presión que debe desarrollar la bomba para generar esa descarga, pues sería una presión aproximadamente igual al ajuste de la válvula de seguridad. Aquí tenemos que recordar que la válvula de seguridad establece la máxima presión del circuito. Por lo tanto, la bomba tendría que desarrollar una presión máxima. Estaríamos hablando de que la bomba está siendo descargada a tanque a la máxima presión. Si analizamos la potencia, tendríamos una presión máxima multiplicada por el caudal de la bomba, entonces tendríamos que la bomba estaría consumiendo una potencia bastante elevada. Entonces, si comparamos el centro tándem con el centro cerrado, el centro tándem tendría la ventaja de que nos permite ese ahorro de potencia, ahorro de energía, por ser una descarga a presión reducida. Pero ¿qué ventaja entonces tiene el centro cerrado? Pues tiene la ventaja de que en esta línea de descarga de la bomba, podemos conectar una línea adicional que pueda ser utilizada para alimentar con la misma bomba otros actuadores, otros cilindros u otros motores. Y entonces podríamos tener un circuito como el de esta imagen. Tenemos una misma unidad de bombeo que alimenta tres actuadores: un cilindro, este motor y este otro motor. Entonces, por ejemplo, podríamos tener aquí nuestro circuito hidráulico del motor bidireccional, pero a la vez usar la misma unidad de bombeo para alimentar otros actuadores. La segunda situación que vamos a considerar es cuando el solenoide de la izquierda de la válvula es accionado, lo que haría que la válvula adopte esta posición, en la cual el puerto P se conecta con el puerto A y el puerto B con el puerto T. Tendríamos lo siguiente: la bomba toma el fluido hidráulico del tanque, lo presuriza y lo envía por esta línea. Al llegar a este punto, entonces el flujo pasaría del puerto P hacia el puerto A gracias a la posición de la válvula. Continuaría por esta línea. Al llegar a este punto puede tomar dos caminos: continuar por acá o pasar por acá hacia la válvula antirretorno. Pero si toma este camino, quedará bloqueado debido a la forma como se encuentra ubicada la válvula antirretorno. Entonces, iría por esta línea. Al llegar a este punto, tiene nuevamente dos caminos: hacia el motor o hacia la otra válvula antirretorno. Si pasara por este camino de la válvula antirretorno, podría abrirla y continuar por esta línea hacia la válvula de frenado. Pero esta válvula de frenado es una válvula normalmente cerrada, lo que quiere decir que la bomba debería desarrollar la suficiente presión por toda esta línea para vencerla, abrirla y que el flujo continúe hacia tanque. Entonces, entre desarrollar esa presión y desarrollar la suficiente presión para mover la carga, el fluido preferiría tomar el camino hacia el motor, ya que normalmente la válvula de frenado va a ser ajustada en una presión superior a la presión necesaria para mover la carga. Tendríamos entonces el fluido hidráulico tomando el camino hacia el motor. Le da movimiento al motor y entonces el flujo de salida iría por esta línea. Al llegar a este punto,
tiene nuevamente dos caminos: hacia la válvula antirretorno que conduce hacia la válvula de frenado o continuar por esta línea. Nuevamente, si continuara por esta línea de la válvula antirretorno hacia la válvula de frenado, tendría que tener la suficiente presión para abrir la válvula y continuar hacia tanque. Entonces, tomas este camino que ofrece menor resistencia. Al llegar a este punto puede tomar dos caminos: hacia la válvula antirretorno o hacia la válvula direccional. Si toma el camino de la válvula antirretorno, quedaría bloqueado por la forma en la que se encuentra ubicada la válvula. Entonces continúa hacia la válvula direccional, donde pasaría del puerto B hacia el puerto T, llegando finalmente a tanque. En este caso tenemos el flujo de la bomba entrando por uno de los puertos del motor y saliendo por el otro para regresar a tanque. Entonces podríamos decir que el motor se encontraría moviéndose en uno de sus sentidos de giro. Si analizamos cuál es la presión que debe desarrollar la bomba en su puerto de descarga para darle ese movimiento al motor, esa presión sería igual a la presión necesaria para mover la carga añadida al eje del motor, más las pérdidas en toda esta línea que conduce desde el puerto de entrada del motor hasta el puerto de descarga de la bomba. El torque máximo que puede mover el motor y por lo tanto la máxima carga que puede mover en su eje estarían determinados por el ajuste de la válvula de seguridad, ya que esta válvula establece la máxima presión que la bomba puede desarrollar en el circuito. La tercera situación que vamos a considerar es cuando la válvula direccional, a partir de esta posición en que se encontraba, hace su retorno a la posición central. Podemos ver que en esa posición central los puertos A y B se encuentran bloqueados. Por lo tanto, el flujo que se estaba suministrando por esta línea al motor sería interrumpido y también sería interrumpido ese retorno de esta línea a tanque a través del puerto B. Como el motor tiene una carga añadida a su eje, vamos a tener una inercia. El motor se continúa moviendo a pesar de que no estemos suministrando fluido de la bomba por esta línea. Entonces, ese flujo de salida a través del motor iría por esta línea y llegaría a este punto donde puede tomar dos caminos: hacia la válvula de frenado o continuar por esta línea. Por esta línea no puede continuar porque por un lado tiene esta válvula antirretorno que bloquea el flujo y por otro lado tiene el puerto B bloqueado. Entonces únicamente puede venir por esta línea, vencer esta válvula antirretorno y continuar hacia la válvula de frenado. Una vez se supere el taraje, el ajuste de esta válvula de frenado, entonces la válvula se abre y permite que ese flujo sea descargado hacia tanque. En este caso tendríamos el frenado hidráulico del eje del motor, y ese frenado, si es brusco o si es suave, depende del ajuste que le hayamos dado a esta válvula. Ahora, también por esa inercia de la carga del motor, tenemos que ese motor continúa girando y por lo tanto va a necesitar absorber aceite por esta entrada, por este puerto, por esta línea, para evitar la cavitación. Entonces ahí es cuando entran a jugar las válvulas de reabastecimiento. Como tendríamos una succión por esta línea, entonces esta válvula se abre y se produce una succión directa del tanque que permitiría suministrar ese fluido hidráulico para evitar la cavitación en el motor. Las siguientes dos situaciones que vamos a revisar son muy parecidas a estas dos que acabamos de ver, pero tienen que ver con la otra posición extrema de la válvula direccional. Entonces tendríamos que nuestra cuarta situación es cuando el solenoide derecho es energizado, lo que conmutaría esta posición
en la cual se genera la conexión del puerto P con el puerto B y el puerto A con el puerto T. Entonces tendríamos que la bomba toma el flujo del tanque, lo envía por esta línea, lo presuriza y lo envía por esta línea. Al llegar a este punto pasaría de P hacia B, continuando por esta línea. Al llegar a este punto tiene dos caminos, hacia la válvula antirretorno o continuar por esta línea. Por la antirretorno no puede pasar porque queda bloqueada en ese sentido. Entonces continúa por esta línea. Al llegar a este punto tiene dos caminos, hacia el motor o hacia la válvula de frenado. Como esta válvula posee un ajuste que normalmente es superior a la presión que necesita desarrollar el motor para mover su carga, entonces el flujo preferirá ese camino de menor resistencia que sería hacia el motor. Tendríamos flujo entrando por este puerto, flujo saliendo por este puerto, el motor se movería y ese flujo de salida al llegar a este punto tendría dos caminos, continuar por esta línea o pasar por la válvula antirretorno hacia la válvula de frenado. Nuevamente prefiere el camino de menor resistencia, que sería continuar por esta línea que finalmente llevaría del puerto A de la válvula hacia el puerto T, descargando hacia tanque. Si comparamos la situación 2 con esta nueva situación 4, antes teníamos flujo entrando por este puerto y saliendo por este, y ahora tenemos lo contrario, flujo entrando por este puerto y saliendo por este puerto. Entonces diríamos que el motor se estaría moviendo en el otro sentido de giro. Si analizamos cuál es la presión que tiene que desarrollar la bomba para generar ese movimiento del motor, nuevamente esa presión sería igual a la presión necesaria para mover la carga más las pérdidas en toda esta línea, que conduce desde el puerto de entrada del motor hasta el puerto de descarga de la bomba. La máxima presión estaría nuevamente establecida por la válvula de seguridad, y esa presión máxima es la que define cuál es el máximo torque que puede desarrollar el motor y por lo tanto la máxima carga que éste puede mover. En la última situación que vamos a analizar, la situación 5, es cuando se produce el retorno de la válvula a su posición central. Pasa de esta posición extrema a la posición del centro. Nuevamente en esta posición central tenemos los puertos A y B bloqueados. Se interrumpe la alimentación hacia el motor y también se interrumpe el retorno a tanque a través de la válvula direccional. Entonces en ese caso entraríamos en la situación del frenado. La inercia del motor, debido a la carga, haría que la descarga del motor continúe por esta línea, que al llegar a este punto tendría dos caminos: pasar por la antirretorno hacia la válvula de frenado o continuar por esta línea. Pero si continúa por esta línea, llegaría a este puerto que está bloqueado o llegaría a esta válvula antirretorno, la cual bloquea en ese sentido. Entonces únicamente puede continuar por esta línea, vencer la antirretorno, pasar por la válvula de frenado y empezar a desarrollar la suficiente presión para abrir esta válvula de frenado y realizar la descarga del flujo del motor hacia el tanque. Ese frenado hidráulico dependerá nuevamente del ajuste de esta válvula. Y esa inercia también provocará que el motor necesite absorber aceite para evitar cavitación. Entonces tendríamos una succión en esta línea. Y la válvula, esta válvula antirretorno de reabastecimiento, se abriría permitiendo que desde el tanque se succione fluido hidráulico para la entrada del motor y así evitar cavitación. Con esto hemos terminado de estudiar este circuito para darle movimiento a un motor hidráulico bidireccional. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos desarrollando un circuito electrohidráulico que permita accionar los diferentes estados del motor,
darle arranque, cambiar el sentido de giro y hacer la parada de este motor en este circuito que acabamos de revisar. Y realizaremos la simulación tanto de la parte hidráulica como de la parte eléctrica en el programa FluidSim.